tengas cámaras excelentes o que tengas, digamos, el equipo de Hollywood, pero más bien que tengas ideas que puedan tener un cambio social e ideas que nos identifiquen tanto como panameños como centroamericanos, ¿sí? Entonces, las 3 películas que presentamos el día de hoy participaron en esta última, en este festival que hicimos este año, que por cierto ya abrimos nuestra convocatoria para las películas que se van a proyectar el próximo año. Así que si alguien tiene por ahí una idea excelente para presentar, los invitamos para eso. Así que bueno, por acá tenemos a 2 de nuestros directores de las películas. Tenemos a Christian Pais, que es el director de la película Boom Agua. Y se acaba de conectar por acá Duiren Guagua. Hola Duiren, ¿cómo estás? Creo que Duiren anda por fuera del país, ¿no? Sí, sí, estoy en Bolivia. Ah, ok. Duiren es el director de Java Buera. ¿Buera? ¿Java Buera? Sí, ya va fuera. Entonces, bueno, para dar inicio vamos a empezar con Cristian, que ya había empezado calentando un poquito los motores. Y yo quisiera saber, Cristian, igual para los otros directores, ahorita vamos en orden, que nos digas, Cristian, en qué se inspiró tu historia, que nos comentes un poquito como de dónde partió esa idea, su realización y todo ese marco ambiental, que es justo lo que queremos hablar el día de hoy. Buenas noches y gracias por la invitación y este espacio para presentar acá nuestras presentaciones de los cortometrajes. Mi cortometraje es animado, es en 2D. Básicamente mi cortometraje nació por un impacto que tuvo en mí un titular en un noticiero en medios de comunicación, donde decía en el año 2016, más o menos, en ese año decían en la prensa 10 lagunas aquí en Guatemala se secaron y desaparecieron, y 3 de esas lagunas quedan cerca de acá, de donde yo vivo. Y aquí donde yo vivo, en este sector donde yo vivo, el Estado lo ha denominado como corredor seco. O sea, y es uno de los lugares más afectados por el cambio climático. Entonces, me impactó mucho a mí el proceso de degradación y desertificación del suelo y del agua, que la mayoría no lo ve con el impacto que podría tener, ¿verdad? Entonces, a mí me impactó tanto que me puse a investigar las fechas que siempre han estado dando de previsiones científicas de qué va a pasar en el año tal y tal y tal, tal. Entonces me puse a ver, hice una como línea de tiempo de hasta cuál es el estado más fatalista de estas previsiones científicas. Y hay una que me impactó mucho que decía en el año 2100, la Tierra va a tener una temperatura promedio en todo el planeta de 76 grados centígrados. Toda la cobertura vegetal se va a incendiar por la enorme temperatura. Todos los cuerpos de agua se van a secar. Todos los animales se van a morir porque no van a tener nada que comer. El deshielo va a empezar cerca del 2065. Ahí va a llegar su punto más crítico, que va a ser de hielo completo. Y entonces ubiqué cómo va a vivir el hombre, dije, cómo va a vivir el hombre en el lapso de ese tiempo, ¿verdad? Porque si yo me pongo a hacer un espacio de cómo va a vivir el hombre en ese tiempo, tal vez la gente podría entrar en razón de lo que está haciendo, ¿no? Porque está destruyendo todo. Y son unas palabras que dijo Carlos Marx
en el libro del Capital. Dijo, el capitalismo va a destruir a sus dos fuentes de creación, ¿verdad? Que es el hombre y la naturaleza. Cuando termine de destruir al hombre y a la naturaleza, se va a autodestruir el capitalismo. Esto es lo que estamos viendo desde ya. Nadie le tiene miedo al capitalismo, aunque nos esté destruyendo, ¿eh? Y ya es palpable esos problemas ya son palpables, ya no es algo que uno se lo dicen o uno lo lee, son cosas que están ahí, que ya no se pueden seguir ignorando, ¿verdad? Entonces, mi animación lo hice basado en esas previsiones científicas, en literatura, en historietas, en animaciones también. Por ejemplo, está la película de Mad Max, de referencia. Está la película animada de Wall-E, que también está vista al futuro. Está el libro El jugador número 1 de Ernest Cline, George Orwell, por mencionar algunos. Una animación que también me impactó de referencia fue Bendito Machine, Jala al Gatillo. Son algunas referencias que yo tomé como para adentrarme en este tema, ¿verdad? Entonces ya tenía yo el escenario, ¿verdad? No voy a poner el año 2100, sino un punto intermedio ya llegando a, porque ya llegando al 2100 ya es muy difícil que exista alguien, ¿verdad? Entonces lo puse en el año 2083, un año cualquiera, por ahí. No hay vegetación, no hay agua, no hay comida, y la gente que está viviendo ahí está viviendo a expensas de los demás, como ha estado acostumbrándose la gente a vivir actualmente, ¿verdad? La gente hoy toma al otro como cosa, lo utiliza, lo renta, le saca provecho. O sea, el hombre siempre ha estado viendo a su congénere como un objeto de que se puede aprovechar. Y dije yo, bueno, en el futuro, ¿por qué no va a seguir siendo así o más descarado todavía? ¿Va? ¿Por qué no va a poder comérselo? ¿Por qué no va a poder tomar su agua? Si siempre ha estado explotándolo, destruyéndolo, matándolo, sin ningún tipo de recriminación. Y en ese contexto fue que creé yo esta animación que se mira así muy eh, inmoral, podríamos decir, inmoral desde el punto de vista de que cómo va a ser alguien para aprovecharse de esa manera o destruirlo de esa manera. Entonces, los personajes no, no es que sean de color negro como se ven ahí en la imagen, sino que tienen un propósito del color. Como van a haber una gran temperatura, las personas no pueden usar ropa. Y yo he estado estudiando cómo algunas tribus logran sobrellevar las grandes temperaturas donde viven. Y entonces ellos se echan algún tipo de argamasa o algo por el estilo que hace que el cuerpo se enfríe. Entonces, este tipo de aditivo natural lo que hace es que les enfría el cuerpo. Y sería la única manera de que una persona pueda soportar esas altas temperaturas y vivir, andar con alguna crema o algo por el estilo de color, tiene que ser de color negro para neutralizar el calor, ¿verdad? Y
todo esto lo empecé lo empecé a maquinar, ¿verdad? Cómo van a vivir sin dinero, porque el dinero ya no va a tener sentido que exista, va a ser solo las cuestiones de intercambio de personas o ya ser un ambiente solo de pura supervivencia. Y de ahí de pura casualidad, una cosa así como, digamos, lo místico. Hay una persona que no se somete a ese tipo de sistema destructivo, no usa ninguna, ningún medio para que le roben sus ideas, sus pensamientos, no se somete a ese régimen y vive apartado, ¿no? Y él tiene agua, es el último hombre en la tierra que tiene agua. Y el hombre más poderoso del otro lado se va a querer aprovechar de eso, se va a querer destruir. Pero como hay cierto rol ahí místico, va a lograr ese hombrecito protegerse de una manera que no hay eh, explicación para que así suceda, porque algunas cosas en la vida no tienen explicación cuando se hacen correctamente. Y ese básicamente es cómo llevé el proceso de creación de mi cortometraje animado. Gracias. ¡Wow! Jamás hubiera pensado que tenías tanta contextualización de todo, porque realmente se ve que detrás de esto hay mucho estudio, una visión antropológica genial, y pues ciencia. Y algo que me parece muy interesante de lo que tú mencionaste, de lo que rescato, es que usualmente pensamos y vemos este tipo de cosas como ciencia ficción, como que son cosas que, ideas locas que tal vez no pasen, pero estamos tan cerca de ello y no nos damos cuenta. Y son cosas que, como tú dices, vemos en las noticias, vemos en todos lados, pero cada vez más el sistema intenta callar esas noticias. Lo que rescatabas antes también de que comenzáramos el conversatorio, que decías que pasa en Guatemala y también pasa acá en Panamá y me imagino que a lo largo de todo el mundo. Eh, que los poderes políticos intentan poner a los ambientalistas como locos, como personas que no tienen estudios, como personas X, Y, Z, todo menos darles la razón que justamente tienen. Y un elemento que a mí me llamó mucho la atención de este corto también fue esa ironía del final, porque justo al final, ya cuando se destruye toda la máquina y todo el sistema, aparece agua nuevamente en el mundo. Así que bueno, veo que de nuevo se conectó Duiren por acá, así que voy a pasarle el mando al señor Duiren. Como él. Hola, Sí, Duiren, sí, cuéntanos un poquito sobre qué tal tu película, en qué te sí, basaste. Y... ok, ok, bueno, hola, muchas gracias, Mabel, por el espacio. Bueno, Yabagüera fue realizado en 2019 por invitación de una amiga, la productora Eugenia Rodríguez, quien había trabajado con ella en el 2018 para un proyecto de fotografía sobre mujeres indígenas migrantes. Ahí me tocó el tema sobre que quería hacer un documental para Clelia Mesúa sobre su vida. Y realmente yo no iba a estar como director, sino como productor mismo ahí para la película, ya que el documental estaba pensado para ser dirigida por una mujer y que fuera de la comunidad en Vera, de la nación en Vera. Y bueno, como Eugenia no sabe mucho del tema de producción audiovisual, yo le estuve como ayudando un poquito, buscándoles como de directoras y habíamos conseguido a uno y después conseguimos a otro, pero no coincidieron, pues. Y como el documental estaba financiado por la Embajada Española y
bueno, se quería hacer el documental. Yo le propuse de que yo quería dirigirlo y ella me dijo que vale, está bien. Y fue que ahí conocí, estuvimos como reuniéndonos con Clela Mesúa, la conocí y bueno, la conocí y empezamos a hilar, pues. Y entonces el documental está basado en la investigación previa que hizo Eugenia con Clelia sobre su vida y su participación en las comunidades, en sus comunidades en el Darién. El documental está basado de esa investigación y ya estaba previo y simplemente era conocer a Clelia para que se diera el documental. También trabajamos con un equipo de cineastas también de la comunidad de Piriatí, que ellos estuvieron trabajando un pedazo de un primer viaje documentando la parte de esto del, del viaje de Clelia por diferentes comunidades dando talleres y yo fui en el segundo viaje para su parcela, por cuestión de que yo le había dicho a Eugenia que no quería que Clelia solamente se viera su parte política, sino que también se viera su parte humana. Y yo le decía a Clelia, le preguntaba a Clelia Mensúa, aparte de tu luchar por tu tierra, por el agua, ¿qué te gusta hacer? No, a mí me gusta estar en mi parcela, sembrar. Bueno, vamos a grabarte en tu parcela. Y como si ves el documental, está entre dos mundos, entre su parte política y en su parte esta de su territorio, en su parcela. Y yo le preguntaba, cuando tú estás en tu parcela, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? No, me siento como un animalito. ¿Qué animalito? Un venado. Y entonces lo que vemos es que eh, jugamos como esa parte que narran las amigas que estuvieron con ella en los 80 y 90 luchando. Ellas narran su vida, la vida de Clelia Mensúa, mientras que ella recorre su vida a través de fotografía y metáforas dentro de su parcela. Y eso fue como que más o menos fuimos compensando el tema del documental para que no se narrara tanto político, sino que como creo que también es bonito verle la parte de ser humano, pues, de una persona. Qué bonito, Duiden. Esa parte del Gracias. venado me encantó, realmente. No lo noté a Gracias. primera vista, pero sí, definitivamente una de las cosas que más me llama la atención es en sí pues toda la producción. Y cabe destacar que la productora Guagua Films no solamente hace películas de corte y resaltando temas por indígenas, sino que también hace programas educativos para formar a indígenas de todo Panamá, para que cada vez se puedan contar más las historias y que se le dé esa voz que mencionábamos antes con Cristian, que el gobierno cada vez quiere tapar y que dice que los indígenas no tienen estudios o que ponen todos los pretextos para no darles la razón que realmente tienen al defender sus tierras, a defender sus tradiciones, Claro, que al final son lo que nos van a salvar, ¿no? Yo pienso que apegado a eso es que nosotros podemos realmente crear una conciencia ambiental en el mundo. exactamente, exactamente. Sí, entonces así fue que pudimos contarle la historia de Clelia y actualmente Clelia sigue ahí peleando por su territorio. Ahorita está en territorio. Es de estas pocos líderes que conocemos que están arraigados a su lucha y a su territorio. Y ella misma nos decía de que ella no quería ser una líder que saliera internacionalmente y simplemente era una líder que simplemente estuviera en conferencias de prensa o afuera, sino que ella es una líder que trabaja dentro de su territorio. Y es por eso que muy poco ha salido de Panamá dando su voz, sino que ella está dentro del territorio. Y son pocas líderes de las cuales se siente tan arraigado a lo que es su territorio y su lucha. Claro, oye, ahora que me hablas líderes, nosotros con esta noche también tenemos varios líderes ambientales de acá de Chiriquí y de otras partes de Panamá, así que voy a pasarle el mando por aquí a Mari porque ella quiere justo crear esas redes, crear esas alianzas de arte y ambiente que son tan poderosas, así que por acá Mari para que sigas con la parte de los ambientalistas. Sí, me ha encantado escuchar qué los motivó y todo
el camino que tuvieron en su obra magnífica. Gracias. Por acá tenemos a, quiero presentar a Paula Molina primero. Paula. ¿Cómo están? Paula es Country Manager de una empresa CO20. Ella es consultora comercial en sostenibilidad y líder climática en The Climate Reality Project. Ahí fue que la conocí. Y me gustaría preguntarte directamente cómo te hizo sentir ver ese mundo devastado completamente y cómo relacionas esto a la crisis climática. Bueno, cuando yo los vi, realmente siento que no es como un tema exagerado o salida de la ficción, sino que de cierta manera tiene algo de realidad, ¿no? La escasez de agua, el rol que tiene la mujer, la pérdida de los recursos naturales es algo que sin lugar a dudas va a llegar a suceder. Yo creo que antes de la pandemia aún así es muy difícil como lograr creer que esto pueda llegar a pasar algún día, pero siento yo que la mejor lección para todo el mundo ha sido la pandemia, porque ha sido algo que nadie se esperaba, que fue algo súbito, algo que en la cual no estábamos preparados, con la diferencia de que el tema de cambio climático lo hemos venido hablando hace ya más de 50 años y aún no hemos tomado la conciencia de tomar acción. Entonces me parece que este tipo de documentales reflejan muy bien lo que podría llegar a suceder. Pues obviamente hay como que interpretar lo que el mensaje de los videos, pero sin lugar a dudas también creo que es como la manera de llevar conciencia a las personas a través de este tipo de videos. Claro que sí. Por eso nos emocionó mucho hacer esta fusión arte y ambiente. Ahora me gustaría escuchar también a otro invitado, Rodolfo Flores. Es un biólogo, estudioso de plantas. A él directamente me gustaría saber, para ti, Rodolfo, que has realizado investigaciones en muchos puntos del país, que nos recalques lo importante que son los esfuerzos que hacen estudiosos como tú en divulgar este conocimiento importante para poder preservar lo que es nuestra joya Darién. Buenas noches a todos. Bueno, gracias primero que todo por la invitación. Bueno, creo que es la primera vez que participo en un foro, diríamos, ¿no? O en algo que tenga que ver con cine. Sí, estoy colaborando, no sé si han escuchado sobre cine animal. Estamos colaborando en un documental que se está haciendo casualmente en Darién, que se llama La Selva Llama. Ellos están tratando de rescatar esta información que hacen los científicos, ¿no? Para pasarlas al cine. Pero, o sea, ha sido una experiencia realmente más que todo de contacto, ¿no? Eso fue antes de la pandemia. Y esta es la primera vez que tengo el placer, ¿no? Porque me siento honrado que me hayan invitado para este foro virtual. Y no imaginaba cómo era realmente. Es como una sorpresa y me ha gustado mucho. Bueno, con respecto a tu pregunta, sí, nosotros aproximadamente hace 10 años estamos estudiando algunas zonas del Darién y entre esto partes también de la comarca en Veragunán. En Darién existen ecosistemas muy importantes y desde el punto de vista de la biología para los estudiosos, Darién siempre ha sido un sitio interesante. Tenemos ecosistemas muy puntuales, como son ecosistemas de humedales, que son zonas que principalmente
mantienen toda su época del año con altas elevaciones o concentraciones de agua, ¿no? Son zonas donde el agua abunda, ¿no? Y las especies, voy a hablar de plantas porque estudio plantas, pero las especies de plantas que existen en estos humedales, por ejemplo, el humedal de Matusagarati en Darién, se encuentran plantas que toleran estas altas concentraciones de agua, ¿no? Entonces, nosotros desde el año 2010 aproximadamente venimos estudiando algunas zonas en Darién, como les mencioné. Entre esas les puedo mencionar el Cerro Pirre, Cana, el humedal de Matusagarati, el Cerro Chucantí, entre otros sitios. Y nuestra misión como científicos es, en mi caso, es divulgar el conocimiento a través de la ciencia, el conocimiento que tiene que ver con plantas. Aunque el conocimiento de plantas es amplio, ya que se pueden hacer muchos trabajos con plantas, nosotros nos enfocamos principalmente en la descripción de especies nuevas para la ciencia y, por otro lado, de manera paralela, hacemos también estudios de algo que se llama en la biología o en la botánica como etnobotánica, que es la ciencia que se encarga de estudiar las relaciones humanas, la relación que tiene el hombre con las plantas, ya sea una relación espiritual, artesanal, tradicional, medicinal, etc. Sin embargo, nosotros no nos metemos en el área medicinal por diferentes temas, pero bueno, que no es necesario como ahondar mucho el por qué, pero sí nos estamos bastante involucrados con los usos tradicionales que se le dan a las plantas. Entonces, les explico esto antes para que entiendan un poquito mejor, porque yo sé que esto de la ciencia a veces suele ser muy técnico, pero en sí, en resumen, lo que hacemos es describir especies de plantas nuevas para la ciencia, que eso no indica que no se conocían en el lugar. Puede que se conocían en el lugar hace mucho tiempo, pero en la ciencia no, ¿no? Y lo otro es entender estas relaciones del hombre con las plantas, ¿no? Y es muy importante la divulgación científica. Esto ya para entrar ya en más detalle con la pregunta, es muy importante ya que la ciencia es un canal para darle como que, bueno, no es del todo, pero sí se busca la validez, ya que a través de la ciencia, los trabajos que tú presentas a la ciencia con respecto a investigaciones tienen que pasar por un proceso riguroso de pares externos, o sea, de personas que van a revisar tus trabajos. Entonces, esto es muy importante porque lo que tú haces al publicar tus trabajos científicos es generar conocimiento nuevo al mundo, ¿no? Y si este conocimiento nuevo al mundo no se genera o no se publica, entonces la sociedad en general no científica no va a poder entender qué está pasando. Entonces la ciencia es una forma de expresarle al mundo el conocimiento que se ha generado para que el mundo entienda y así le dé un poquito más de valor, porque es muy difícil valorar algo que no entiendes o que no conoces. Entonces nosotros lo que hacemos es eso. Sin embargo, un detalle y algo que se pelea mucho aún, hoy día principalmente, es que el conocimiento científico por lo general queda ahí en la ciencia y eso no tiene tanta validez. Lo importante es que ese conocimiento científico luego se transfiera en un lenguaje amigable a la sociedad, que la sociedad entienda. No es lo mismo yo decirle a las personas, bueno, la planta se polinizó, a yo decirle la planta tuvo sexo y produjo frutos, ¿no? Eso es un lenguaje que te explica un poquito mejor sobre un tema científico X, ¿no? Y hoy día hay una tendencia bien fuerte a que esta información científica luego pase a las comunidades, pase a la sociedad y pase a los tomadores de decisiones, pero ya no en forma de un artículo científico. El artículo científico es la forma de darle validez a lo que tú generas, pero luego esa validez es lo que te va, a respaldar cuando intentes pasar esa información a la sociedad. Me gustaría dar un ejemplo de esto. Nosotros hicimos un trabajo en la comarca Nove Buglé, donde hicimos un estudio de biodiversidad en una isla que se llama Isla Escudo de Veraguas. En esta zona
describimos toda la información, ya sea de animales, plantas, el agua, etcétera, del sitio, ¿no? Y actualmente estamos creo que el día 11 de noviembre vamos a lanzar el libro de esta isla, y el libro está escrito en español y en novere, en ambos idiomas, ¿no? Y esto es casualmente, bueno, no casualmente, esto es puntualmente lo que les mencioné. Esta información debe quedar en las comunidades y debe pasar a las comunidades. No es lo mismo presentar un libro con detalles científicos que lo lea un niño, digamos de 11 años, a que lo lea en español, a que lo lea en español o en su lenguaje nove y en un lenguaje amigable. El libro está escrito totalmente en un lenguaje no técnico, un lenguaje bien ameno, principalmente para esto, ¿no? Entonces, el ejemplo es simplemente para presentarles que la ciencia es un canal para darle validez o para que la gente considere algo como que puede ser válido, y luego la ciencia se debe comunicar en un lenguaje ameno para que las personas entiendan y así puedan valorar el recurso. Entonces, la ciencia debe acabar en la divulgación no científica, en la divulgación que se entienda, ¿no? Y esto es más o menos lo que está haciendo el documental este que le mencioné con nosotros en Darién, de la Selva Llama, que ellos tratan de documentar qué hacemos para mandarlo o para presentarlo en el cine de una forma que la gente lo pueda entender. Entonces, estos son maneras de divulgar el conocimiento científico luego, ¿no? Para que la sociedad en general lo pueda entender. Súper, de verdad. Gracias por compartirnos sobre cine animal, ¿no? Sí. Ese es el nombre de la iniciativa. Importantísimos estos hallazgos en los que han trabajado tantos estudiosos. Concuerdo realmente con que no debe quedar debe ir más allá de la divulgación y que llegue a estar en un lenguaje comprensible. Me gustaría ahora que Damaris Sánchez nos hablara un poco, si vio el último corto, preguntarle directamente cómo ha sido como mujer participar o acompañar a otros líderes en luchas por defensas de los recursos naturales, en luchas por defensa del ambiente. Yo quería agregar también que Damaris es parte de la defensa de los ríos, que es muy importante también, que justo va con ese mismo primer tema. Buenas noches y gracias, Mabel. Bueno, ya que me preguntan sobre el tema de como mujer y como una persona más que participa en movimientos no solamente locales, regionales o nacionales, sino a nivel continental, para la defensa de los ríos como un bien común, como un bien que nos regala la naturaleza y que nos provee de algo que es esencial para la vida, como es el agua, y en la cual en los territorios muchas mujeres nos involucramos porque de hecho somos las que primero sentimos el efecto de la ausencia, de la carencia de agua en nuestra tarea que hemos tenido casi como algo, digamos, ancestral, y que ahora las jóvenes están revolucionando ese concepto, pero siempre hemos tenido una responsabilidad de atender nuestros hogares, nuestras familias. Estamos muy preocupadas por el tema de la limpieza del hogar, de la preparación de los alimentos, y cuando no tenemos agua, sentimos esa necesidad de salir y de decir tenemos un problema. Ahora bien, ¿cómo nos afecta el uso indiscriminado de la naturaleza, ese proceso desarrollista que va avanzando sobre todos los bienes naturales y la consecuencia que trae en esa ausencia de lo esencial para la vida de mucha gente? Y creo que el profesor Ariel compartía, no sé si era ayer o hoy, una imagen sobre que no sabemos el valor del agua hasta que tenemos que llevarlo o cargarlo hasta nuestros hogares. Tal vez en las ciudades no sentimos
esa necesidad, porque el agua llega a nuestras casas, a nuestros edificios, pero para que esa agua llegue allí hay todo un proceso, o hubo una comunidad que fue excluida del agua para poderla llevar a las grandes ciudades, o un río fue sacrificado para que haya energía para poder abastecer los sistemas energéticos que se utilizan también para la producción o para la potabilización del agua. Entonces hay una relación directa que a lo largo del continente muchos pueblos están luchando, muchas personas están diciendo hay que cambiar el modelo de desarrollo a que sea un modelo de desarrollo más justo, a que el proceso de generación de energía sea también una energía que se vea como un derecho para los pueblos y no como una mercancía que se nos vende por parte de grandes empresas y grandes consorcios. Igualmente el agua ha sido transformada en un objeto de la venta, del comercio, y hace un rato creo que escuchaba a alguien, no sé si en el contexto lo entendí bien, porque venía conduciendo, pero cuando nos referimos a tener la disponibilidad de una botella de agua, para tener esa botella de agua hubo que llevarla de algún sitio. Entonces tenemos que empezar a entender que el uso del agua tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad comienza con un uso adecuado, correcto. Debemos cambiar esa práctica de ser despilfarradores del agua. Lo hemos visto como un recurso inagotable y sin embargo cada vez la naturaleza nos está diciendo es un recurso agotable, es un recurso que hay mucha gente que no tiene. Entonces debemos cuidar la fuente, debemos cuidar esos bosques que son los productores de agua. En nuestro país somos tan bendecidos, es un territorio tan pequeño, pero que tiene una cantidad importante de cuencas hidrográficas, que todos debemos sentirnos responsables de lo que le ocurre a un río en Darién, debe ser preocupación de todos en el país. Lo que le ocurre a un río en Chiriquí también debe ser preocupación de todos los panameños y panameñas. Y a veces ese regionalismo de que, bueno, nosotros somos chiricanos, nosotros somos santeños, nosotros somos darienitas, lo puedo entender en el aspecto de las competencias deportivas, pero cuando estamos hablando de los daños ecológicos o de las luchas sociales que tienen nuestros pueblos para que se les reconozcan los derechos, debemos ser uno solo, como una sola es la mano, ¿verdad? Para poder actuar. Y yo ahorita quisiera recordar, aquí hay unas mujeres que las tengo por aquí conmigo, que son mujeres de Latinoamérica que han luchado, que murieron por causa de su lucha. Berta Cáceres, Niciña en Brasil y Marielle también en Brasil. Son mujeres que han dejado su vida y que nos han dado un ejemplo. Y también nos deben enseñar que nuestro discurso debe ir en coherencia con nuestras acciones. Muchas veces queremos que se conserve la naturaleza y vemos muy bonito los proyectos de conservación, por ejemplo, de especies como la tortuga, y nos identificamos con eso porque vemos la tortuguita y qué bonito. Pero cuando hay un problema que es un conflicto político por el uso del agua, por la denuncia de, por ejemplo, de proyectos hidroeléctricos que están masacrando nuestros ríos, hay muchas personas que no quieren integrarse a esa denuncia porque, oye, pero es que necesitamos la energía. Sí, pero es que esa energía no la están vendiendo y la están mercantilizando. Entonces también nos convertimos en aliados de esas empresas que están haciendo extracción de los recursos para generar riqueza para ellos a costillas de muchos pueblos que están quedando sin agua. Estamos nosotros viviendo eso en nuestra provincia, en donde ríos que antes eran caudalosos ahora están convertidos en represas, en cadenas de represas, de aguas estancadas, de aguas que huelen a podrido,
donde ya no hay especies acuáticas, donde esas aguas al final de cuentas y de todo ese proceso van a llegar a una potabilizadora que van a abastecer poblaciones como Barú. Y nos debe llamar a la reflexión de qué calidad de agua le estamos dejando a esas poblaciones, o en el futuro qué calidad de agua van a estar tomando las personas cuando los ríos cada vez van a tener menos agua si no estamos protegiendo las fuentes en las partes altas. Y también en el caso nuestro, en tierras altas, la mayoría, no sé si hay algunos que son de otros países, pero Tierras Altas es un lugar bastante productivo de alimentos, de hortalizas principalmente, pero las prácticas de la producción aquí no son las mejores. Los niveles de erosión y degradación de suelo son elevadísimos. Y cómo llegarle con ese mensaje, decía Rodolfo hace un momento, a la gente. Cómo dar un mensaje que la gente se identifique con que nuestro actuar está ejerciendo una presión y además está teniendo una consecuencia en el presente para las personas que están en las cuencas bajas, pero también hacia el futuro porque estamos degradando la tierra. Y yo creo que documentales como estos, para ustedes que están en ese mundo de crear y de pensar en cómo llevar un mensaje ambiental a la sociedad, son cosas que nos hacen falta, y cómo compartir estos mensajes también con la comunidad para que, dice un compañero cuando estamos hablando de estas cosas, para que no estemos dándonos mensajes entre personas que estamos convencidos, sino que podamos salir a aquel que no está convencido, aquel que no cree en el tema ambiental, cómo llegar con el mensaje para que él se sienta atraído y poco a poco ir generando un cambio. Y a través de los documentales, creo que esa es una manera, con los niños, con los jóvenes, buscar esos espacios. Así que bueno, ese es mi mensaje y gracias por invitarme a participar de esta exposición virtual. Definitivamente necesitamos su aporte. Ahora queremos escuchar a dos profesores que tenemos acá presentes. Ellos son parte del proyecto Primates. Tenemos al profesor Ariel Rodríguez, que es biólogo, impulsor de estrategias para proteger primates. Quería preguntarle a él, o no sé si la profesora Laura Patiño quería contestar, me pueden complementar. En sus actividades, trabajando con jóvenes, con niños, ha involucrado el arte. ¿Y cómo eso puede vincularse? Arte y cuidado del ambiente. Experiencia. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Porque no estoy muy seguro con este micrófono que tengo. Sí, le escuchamos. Sí, te escuchamos. Muy bien. Muy bien, bueno, me escucha, muy bien. Obviamente que me va a complementar en ello Laura Patiño, que es artista por nata. Yo fui bastante, digamos, escuela, pero en algo que me destaqué en arte, porque no sabía, y sigo todavía dibujando una y banderita, o una persona así con dos líneas y dos bolitas y el cuerpo. Y encontró que no salieron en genes esa forma de poder dibujar más bonito. Y bueno, dentro de las estrategias de estudios científicos, de la información visual, en este caso, y en función de netamente documentación científica de, por ejemplo, de los primates que se estudian en las diferentes áreas, pero también tomamos fotos de paisajes y después de allí fui aprendiendo un poco más de eso.
Y luego pasamos de la documentación de las especies a la parte de ligar con la sociedad. A mí me impactó muchísimo. Disculpe, profesor. Recuerdo la de Damaris está por los años. Sí, le escuchamos un poco cortado. Muy fuerte. Hay una lucha por la defensa del Parque Nacional Volcán Barú. Y adivinen qué salvó la tanda en esa defensa del Parque Nacional Volcán Barú. Las imágenes de dicho parque. Desde Costa Rica nos llegó una estudiante que estaba haciendo una pasantía en Costa Rica, una norteamericana, Sharon Acker. Sharon Acker escuchó el problema de Panamá y vino a Chiriquí a ver de qué se trataba. Para esa época apenas comenzaba a utilizar cámaras digitales. De hecho, no había nadie con cámara digital. La única que trajo una cámara digital que había y con ella, esa señorita comenzó a recorrer el Parque Nacional Volcán Barú. Comenzó a recorrer el Parque Nacional Volcán Barú y a tomar fotos, y a tomar fotos. Esas fotos era por primera vez aparecía un cúmulo de fotos un cúmulo de fotos del Parque Nacional Volcán Barú. Esas fotos hicieron un vuelco en la sociedad. La gente comenzó ya no a escuchar qué era el Parque Nacional Volcán Barú, sino que lo veían físicamente. Lo veían los niños en las escuelas por las charlas que se llevaban. Hacíamos charlas en todos lados y llevábamos las fotos de Sharon Acker. Esas fotos fueron grandiosamente importantes y elocuentes para mostrar qué era lo que se iba a perder, qué era lo que estaba en peligro, qué era lo que estaba en juego como parque nacional, como patrimonio natural. Y entonces ahí me di cuenta el valor que tienen las imágenes dentro del contexto de la discusión científica. Pues la discusión, porque había una discusión científica de fotos. De hecho, esa era la parte que me correspondía a mí. Y luego eso, y era la de explicar que allí que iba a haber una ruptura una ruptura muy fuerte entre el Parque Nacional La Amistad, Parque Internacional La Amistad y el Parque Nacional Volcán Barú, por ejemplo. Que iba a haber un efecto de fragmentación grande de los ecosistemas, de los bosques, etc. Pero sobre todo, esas imágenes fueron muy valiosas, demasiado valiosas para convencer a la sociedad en general, a los medios de comunicación, a los periodistas, acerca de la importancia estratégica que tenía y tiene esa área. Y realmente se logró con una lucha muy grande, muy fuerte, pero que donde lo visual fue muy importante. Luego ya vinieron cámaras de televisión, hubo más, incluso hubo una cineasta que de hecho creo que nunca sacó ese documental, una cineasta canadiense estuvo haciendo unas filmaciones durante la lucha, y ella, por cierto, que hasta donde me enteré, ella falleció muy joven, y ese documental nunca salió, que era el documental de defensa del Parque Nacional Volcán Barú. Recuerdo que estuvo en muchísimas giras haciendo las filmaciones respectivas. Así es que yo sí creo mucho en eso, y después cuando ya trabajamos con especies o en el caso de los primates, hemos escogido las fotos más hermosas que hemos podido obtener, porque no es fácil sacar fotos. A cualquiera cuando ve una foto piensa que es muy fácil. Bueno, no es fácil, porque uno puede tomar 100 fotos y de 100 fotos solamente 2 o 3 están relativamente buenas, y de esas 2 o 3 buenas hay una que de repente no está desenfocada, y esas son las fotos que utilizamos para dárselo a la sociedad. Nosotros tenemos como política el Proyecto Primates Panamá que las fotos no tienen ninguna huella. Las fotos las puede usar cualquiera en cualquier parte del mundo. Las colocamos en diferentes artes, las colocamos en diferentes repositorios nacionales o internacionales, donde podamos lo ponemos en las redes sociales, y siguen siendo que ninguna está marcada, ninguna foto de Proyecto Primates está marcada.
nosotros hemos liberado cientos y cientos de fotos de primates, de biodiversidad, de ecosistemas, de hábitats, de bosques, de agua, de todo el contexto de ambiental. No las hemos marcado y las seguimos utilizando y seguimos aumentando el acervo de información visual. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para conservar los primates hay que convencer a las personas. Quienes tienen el problema de los primates son las personas que viven en nuestras comunidades. Son las personas que viven son nuestros vecinos, son los campesinos, son los urbanos que tienen fincas, son los ganaderos, son los agricultores. Y si nosotros no logramos convencer de la importancia, de la belleza, de lo que es la naturaleza, si nosotros no logramos convencer a la sociedad de lo que es la naturaleza y lo que debe y el valor que tiene, no solamente estratégico, ecológico, sino también de belleza, no vamos a estar arando en el mar de la conservación. Y por eso es que nosotros creemos muchísimo en exponer, mostrar, y hemos hecho exposiciones respecto de exposiciones cuando antes de pandemia hacíamos exposiciones artísticas. Este año hicimos la exposición, la tuvimos que hacer virtual de fotos y arte. Y bueno, ese es el mensaje. El mensaje es que nosotros ligamos, no sería nada gracioso ni nada agradable mostrarles números de monitoreo de primates y coordenadas geográficas y mapas de poblaciones y metapoblaciones, subpoblaciones. Eso no es agradable al común de las personas. Pero los cuentos sobre los primates, las fotos sobre los primates, las fotos sobre los árboles, esas cosas sí son valiosas y sí le gusta a la gente, y con eso es que intentamos, no estamos seguros que vamos a tener éxito, pero intentamos a través de ese medio endulzar a la sociedad con arte para la conservación de la naturaleza, y en este caso nosotros que trabajamos también con primates. Así que bueno, muchísimas gracias. Me ha encantado lo de endulzar. Definitivamente. No sé, la profesora Laura, si quería también compartirnos algo o directamente a los dos directores hacerle alguna pregunta de los cortos. Sí, ella podría hablar un poquitito. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias una vez más por la invitación a participar de este foro. Bueno, yo complementando lo que dijo el doctor Ariel, ¿no? En ese tema del arte y la ciencia ciudadana y la educación, lo que yo más considero valioso, sobre todo esa parte, es que a través del proyecto hemos podido implementar o demostrar cómo el arte sirve para educar, y no solo para divulgar. O sea, no es solo en términos de que sea una herramienta para divulgación, ¿no? Ya sea de alguna actividad o de algún problema, sino que también a través del arte se puede educar, ¿no? Se puede concientizar a las poblaciones, sobre todo a los jóvenes y a los niños. Es parte de la experiencia que nosotros hemos tenido con el proyecto, ¿no? Cuando les damos las diferentes opciones de dibujos con, ¿no? Imágenes de los monitos para que los pinten, o de bosques, o les pedimos a ellos que hagan sus propios artes relacionados con los temas de naturaleza, que dibujen sus espacios naturales preferidos y cosas similares. Entonces allí nosotros vemos que son entusiastas los jóvenes y los niños, ¿no? En esa participación de poder expresarse artísticamente y con diferentes visiones. Así como cuando uno le da los ejemplos, ¿no? De, mira, estos son los colores que tienen los primates en la naturaleza, pero siéntete libre de poder expresarlos de otra manera. Y al final, cuando uno ve toda la colección, ¿no? Que uno repasa todo lo que hicieron, entonces, claro, uno ve que los niños y los jóvenes, y hasta algunos adultos también, los pintan, ¿no? De otros colores o con otra visión. Entonces nosotros a través de eso hemos tratado justamente de, a la vez que ellos se divierten,
y conocen un poco, entonces también que vayan familiarizándose, justamente como decía el doctor Ariel, con los primates, ¿no? Que tengan esa empatía, que los vean como, no como un animal X más que está en el bosque, sino como un animal que siente, que tiene familia, que tiene un pasado, que tiene también sus problemas, ¿no? Y que para que tenga un futuro, pues también depende de la colaboración, ¿no? Que cada uno de nosotros tenga a la hora de poder transmitir el mensaje de conservación, ¿no? Y de los bosques y de la naturaleza y de los primates, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado a fortalecer, digamos, esos vínculos con los más jóvenes y a través de ellos llegar a los más adultos, ¿no? Porque después ellos se los comentan a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos mayores y les queda la experiencia, ¿no? Y entonces ya por lo menos ahí se despierta un poco la curiosidad y por lo menos se siembra tal vez en algunos la semilla de por qué es importante y que hay que vincularse de alguna manera, ¿no? A conservarlos, ¿no? Y asimismo, pues como decía el doctor Ariel, hemos implementado lo mismo a través de la fotografía, que no solo es un registro para justamente captar, documentar científicamente, sino que queda como, ¿no? Un momento dado en particular, ¿no? De una situación, ya sea del bosque o del estado de los primates o de las poblaciones, y eso mostrárselo a la sociedad y hacerlo ver gráficamente de una manera más sencilla y atractiva, cómo son, dónde están, qué rostros tienen, ¿no? Y vincularlos a las historias con las cuales generalmente se han vinculado. Entonces, y hay muchas estrategias más, como los podcasts, o las grabaciones de audio, o los videos. A nosotros nos llama mucho la atención, por ejemplo, que de las cosas que a la gente más le gusta ver asociada al tema del primate es ver los videos, ¿no? Verlos en acción, así en vivo, en la naturaleza, ¿no? Verlos ya sea alimentando una cría, con ellos mismos alimentándose, usando un puente, y que eso es una evidencia tangible de la importancia de un aspecto, ¿no? Por ejemplo, el tema con los monitos cruzando y usando los puentes aéreos, ¿no? O sea, que eso nos permite a nosotros la documentación y usar el video para divulgar ese tipo de situaciones. Nos permite a nosotros, uno, llamar la atención sobre que existe un problema de que faltan más conexiones boscosas y que por eso son necesarios los puentes, porque entonces pues hay una amenaza para los primates, y dos, de que funcionan, de que no son una inversión inútil, sino que usarlos y crearlos y utilizarlos ayuda finalmente. Entonces, si no hubiera ese tipo de documentación, de videos y de registros, pues sería muy difícil que la sociedad y la gente lo entienda, ¿no? Entonces, definitivamente todas esas herramientas, la pintura, los videos, también las historias narrativas, los cuentos, y por qué no también el teatro, que todavía no hemos ido a experimentar mucho allá en el proyecto, pero ojalá en algún día lo podamos hacer. Todas esas herramientas artísticas definitivamente a nosotros nos sirven como una forma de poder mantener ese vínculo con la sociedad y transmitir los mensajes importantes para educación ambiental y para divulgación, y que por ende eso redunda pues en mejorar los temas de conservación, ¿no? De la biodiversidad, que es finalmente el objetivo principal que tiene el proyecto. Bueno, súper, Laura. Me encantó todo lo que dijeron. Hasta ahora pues puedo hablar, pero sí, todo muy acertado y muy bonito que todos desde su lucha, desde su perspectiva, nos puedan hablar y nos puedan también dar como, nosotros como artistas poder ver lo importante que es el trabajo que nosotros hacemos y el impacto que tiene para el medio ambiente. Yo voy a dejarles por acá las redes sociales de todas, de los directores, de las personas que estuvieron hablando como ambientalistas, como especialistas en ambiente, y también de Movimiento Mimari de Panalandia. Y pues ahora justo es el espacio para todos los invitados que tenemos acá hoy. A ver si alguno le gustaría comentar algo, puede levantar la manita. Por acá atrás creo que había un comentario que había hecho Cristi, que me pareció muy bonito y acertado también. Dice así: estoy completamente de acuerdo,
debería ser preocupante para todos. Es triste que en un territorio tan bendecido en materia de agua exista un listado tan extenso de comunidades sin agua, personas en áreas céntricas sufriendo de la columna por la cargadera de agua y todo por el nulo interés político de dar soluciones después de haber sido electos, donde no prima el saber que sin agua no hay vida. Súper bonito. Entonces no sé si alguien quiere abrir el micrófono para decir algo, este es el momento. Sí, O Paula bien del... tiene la mano levantada. Ay, sorry. Bueno, quería como complementar digamos que el principio y complementar un poco de qué es el Climate Reality Project. Y pues contarles también que desde mi experiencia, mi conciencia ambiental se adquirió precisamente a través de un documental que se llama Una verdad incómoda, hecha por el ex vicepresidente Al Gore. Quizás yo tenía 15 años cuando lo vi y esa película me llamó tanto la atención que decidí enfocar mi vida hacia ese propósito, hacia conservar el planeta, porque aunque pareciera como un poco catastrófico y digamos que a veces la gente dice como que eso no puede llegar a pasar porque yo vivo en una burbuja y vivimos en una vida cotidiana en donde creemos que todo está al alcance, que los recursos son ilimitados, que la vida o el éxito está fundamentado en las cosas materiales. Ese pensamiento lo cambié cuando me puse a analizar que muy seguramente en unos años yo no iba a tener ese futuro, ¿sí? O que iba a ser muy difícil. Y por esa razón, pues digamos que siempre estuve muy enfocada a temas ambientales. Bueno, yo estudié administración ambiental, yo soy colombiana y en el año 2018 tuve la gran fortuna de participar en el movimiento internacional de Climate Reality Project, que es también liderado por Al Gore. Es un movimiento mundial de líderes climáticos de todo el mundo, en donde lo que se busca es alzar la voz, el voto y acciones encaminadas a pues, realmente como mitigar el cambio climático y lograr un cambio. Entonces, bueno, ya mi mensaje final es que los quiero invitar porque al final esto es un movimiento mundial, es gratuito, todo el mundo puede participar, para que participen y se hagan miembros de este gran movimiento mundial. Y es muy importante que ese conocimiento local que ustedes tienen se pueda trasladar a las comunidades en específico, porque a veces cuando uno ve, no sé, documentales, pareciera que eso fuera en otra parte del mundo, o sea, como que eso no me afecta. Y precisamente se ve al desconocimiento de nuestros territorios y de nuestros impactos. Entonces, ese conocimiento que ustedes tienen, sí, desde cada uno de sus territorios, es muy valioso para que esta charla que sea a nivel mundial se ajuste al vocabulario, a la cultura de cada región y de esa manera hacer un cambio en la cultura ambiental de las comunidades. Entonces voy a dejarles en el chat de pronto como la página web para que se unan y pues que aprovechen también que como estamos en tiempo de pandemia, estos entrenamientos se están haciendo de manera virtual, así como lo hizo Mariolis. Entonces es muy chévere y a futuro, pues digamos que cuando ya todo esto pase, podrían viajar a cualquier parte del mundo para ser, no sé, mentores o miembros de este gran movimiento. ¿Listo? Muchísimas gracias. Entonces les voy a dejar el link por el chat. Súper, Paula, excelente. Bueno, si nadie más tiene ningún comentario, yo quisiera darle la palabra a Cristian Páez, que Duira en Guagua se tuvo que retirar. Cristian, si estás por ahí, me gustaría que ya que tenemos tantos ambientalistas y tantas personas aquí, quisiera que tú nos comentaras un poquito, desde tú como artista, cómo nosotros podemos empoderarnos para ver con esa visión artística el mundo ambiental y poder comunicar con una mejor estrategia esas luchas. Buenas noches. Yo creo que, aunque no sé si ustedes han visto la lucha que tiene Greta Thunberg en Europa, ¿verdad? Ella menciona una cosa que yo creo que sí es importante que las personas deberían de tomar en consideración, de que esta situación
nosotros no la deberíamos de estar viendo así con desdén de no nos va a llegar, no, eso es ficción o eso, o sea, así como ella lo ve ahorita nosotros deberíamos de estar en pánico con esta situación porque estamos ya en un camino hacia un final que ya se ve, ya se está empezando a ver hacia dónde nos lleva, ¿verdad? Entonces, aquí los que están exponiendo sus estudios desde sus propias dinámicas ya han estado presenciando algunos tipos de parámetros que deberían de estar en el público para que la gente lo tenga en consideración, porque es más que todo lo que hay que cambiar en sí es el estilo de vida que tenemos, ¿verdad? Porque a mí me llama la atención de que por más que uno haga lo que haga, no deja de destruir siempre. Desde que se levanta hasta que se duerme, uno está destruyendo con todo lo que uno, así como la ropa que uno usa, lo que uno consume, lo que uno trabaja, todo lo que uno hace en sí genera destrucción y es un estilo de vida insostenible que nos está costando muy caro y nos va a costar hasta la propia extinción humana, ¿verdad? Entonces, yo sí, a mí me gustaría que este tipo de charlas es tan importante para que las personas lo tengan en cuenta porque no es algo que se tenga que estar tomando a la ligera de si lo hago o no lo hago. O sea, las acciones deberían empezar ya. Yo desde mi punto personal, lo que hice es, yo no utilizo vehículo propio, casi siempre ando a pie, o ando en bus, o no me gusta comprar comida empaquetada, llevo siempre mis recipientes de otro uso, bolsas de otro uso, o sea, uno irse habituando a cierta forma de vivir que tenga más sentido y coherencia y sostenibilidad, porque si no al final no va a quedar mundo para cualquier plan que estemos haciendo como colectivo humano, ¿no? Entonces yo les doy gracias por este espacio, porque sinceramente es sumamente importante esto, es parte de lo que va, de las decisiones que tomemos ahorita cada uno y las personas que están viendo esto, de las decisiones que tomen y cómo se van a comportar, va a determinar si vamos a tener o no un mundo en esos años venideros que están por venir. Entonces, muchas gracias por todo este espacio. Gracias a ti, Cristian, por compartir con nosotros. Y bueno, para los que están acá y no han podido ver las películas, ya escucharon a Cristian un poco sobre su historia, lo tuvimos aquí presente, tuvimos también a Duiren, nos faltó a Andri Torres, que también iba a estar, pero tuvo un inconveniente. Pero pueden seguir viendo las películas, van a estar disponibles en la página web de panalandia.info hasta las 12 de la noche. Todavía les quedan 4 horas más o menos para ver, así que es una muestra chiquita, así que no les va a demorar mucho tiempo verla. Y bueno, yo quiero más que nada, antes de despedirme, decir un mensaje, como aquí estamos 20 personas, en un momento estuvimos más o menos 23, y entre todos podemos seguir con estas acciones para cambiar, aunque sea un poco. Tuvimos a Cristian, tuvimos a Duiren, estoy yo también que soy realizadora, y podemos hacer documentales, podemos hacer clips, podemos hacer diferentes tipos de cosas para que este mensaje llegue a más personas.
con nuestro trabajo unido y creando redes podremos hacer más de lo que podemos hacer solos. Así que desde Panalandia les agradezco mucho por haber estado aquí. Nosotros siempre, nuestra línea de películas y nuestra mentalidad van siempre guiadas por estas luchas sociales, ambientales, políticas. Y pues como les estaba comentando al comienzo, estamos preparándonos para nuestra convocatoria. Ya casi está afuera, así que todos los que quieran participar o si conocen a alguien que les gustaría participar o si bien quieren que nos armemos un proyecto en este poquito de semanas y que lo presentemos para Panalandia, aquí yo estoy para cualquier otra cosa. Igual las redes de los otros realizadores están allí para que accesen, las redes de todos los increíbles biólogos, profesores que estuvieron acá llenándonos de todos sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias a Movimiento Mimar por contar con nosotros y hacernos partícipes de esta muestra. Y pues bueno, yo me despido, que pasen bonita noche y aquí le dejo el mando a Maribelis. Yo creo que definitivamente, Mabel, estos espacios tienen que repetirse. De verdad, cada uno nos aportó sus distintos puntos de vista, contamos con los directores, estamos de verdad muy complacidos todos. No sé si para finalizar, Serena quiera despedirse de todos. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Serena Bambas, yo soy la directora de Mimar. Sin embargo, me encanta cuando los otros directores de las regiones, como Chiriquí, Maribelis, toman iniciativas en hacer en estas actividades súper creativas que correlacionan el arte, porque pienso que al final el arte es un método de enseñanza. Creo que es el más genial, con el que uno más conecta. Y nada más quería agradecerles a todos por estar conectados, por ver el corto y sobre todo a Panalandia por el trabajo que hacen en Panamá y con los otros artistas. Pienso que la labor que están haciendo es increíble y pues obviamente no va a ser la última vez que hagamos esta alianza. Y ya para cerrar, bueno, los invito a todos los que están en Panamá que se motiven a participar de incidir en políticas públicas porque realmente necesitamos a más personas que se atrevan a alzar la voz y ahora mismo en la Asamblea Nacional de Panamá pues están pasando muchos goles que pienso que es importante que, bueno, el que esté interesado que se acerque para ver cómo pueden ser parte para poder alzar la voz por muchas situaciones que se están dando aquí y que es importante como agruparnos y alzar la voz. Así que eso sería todo. Gracias Maribelis por tu moderación increíble y nada, nos vemos a la próxima. Definitivamente lo repetiremos y estarán todos invitados. Así que pasen buenas noches y los cortos quedan hasta las 12 p.m. Gracias, hasta luego a todos.